Hola amigos, hoy con un nuevo video de laboratorio de metalurgia y esta vez traigo un video que me han pedido bastante y que tiene relación con lo que tiene que ver con la preparación de una disolución lixiviante para una típica prueba de lixiviación a nivel de laboratorio. Y qué mejor que explicar esto a través de un ejercicio que me enviaron y que dice lo siguiente. Se desea realizar una prueba de lixiviación en columnas a nivel de laboratorio. La disolución lixiviante que se debe utilizar debe poseer una concentración de 10 gramos por litro de ácido sulfúrico. Este es el lixiviante. El volumen total del lixiviante que se tiene que preparar es de 20 litros. Realizar los cálculos para preparar el lixiviante. Bueno, este es un típico problema que uno siempre se enfrenta cuando va a realizar una prueba de lixiviación columnar a nivel de laboratorio, y es justamente preparar esta disolución lixiviante. En este caso, ¿cierto? El ácido sulfúrico, ¿cierto? Es el actor principal, el cual va a provocar todas las reacciones de disolución, ¿cierto? De nuestra especie de interés, que en este caso, ¿cierto? Sería el cobre. Bueno, para comenzar uno siempre tiene que tener claro de dónde uno va a obtener, ¿cierto? Este ácido sulfúrico, porque recuerden que tenemos que preparar una disolución y esta disolución es ácida y además posee una concentración de 10 gramos por litro de ácido sulfúrico. Entonces tenemos que determinar, ¿cierto?, qué ácido vamos a utilizar. Generalmente a nivel de laboratorio, ¿cierto?, siempre se utiliza una disolución, ¿cierto?, ácida de muy alta concentración, como la que está apareciendo en la fotografía. Y el dato clave, ¿cierto?, que tenemos que obtener sería este, en donde dice el porcentaje, ¿cierto?, de ácido sulfúrico que posee, ¿cierto?, esta disolución. Y efectivamente es una disolución porque claramente nos están diciendo que el ácido sulfúrico se encuentra entre un 95-97%, o sea, su nivel de pureza es muy elevada, pero aún así no es un ácido sulfúrico puro. Claro que no, porque si no, ¿cierto? La etiqueta diría un 100%, entonces eso hay que tenerlo muy presente, hay que tenerlo muy claro. Entonces, esa información es de vital importancia porque además tenemos que entender qué significa ese porcentaje. Y lo que se suele, ¿cierto?, inferir es que cuando el porcentaje, digamos, no viene expresado ya sea en masa-masa o volumen-volumen, ¿cierto?, es evidente que ese porcentaje tiene que ser o peso-peso o masa-masa. Entonces, entendiendo eso, ya podemos, ¿cierto?, comenzar a hacer nuestro primer análisis, ¿cierto?, de el significado de este número. Por lo tanto, tenemos que también decidir con qué porcentaje vamos a trabajar, porque en la botella, ¿cierto?, o en la etiqueta de la botella claramente dice 95-97%. Entonces, uno siempre en los cálculos toma siempre un valor medio. En este caso yo voy a tomar el valor del 96%. O sea, esa es la concentración que yo voy a utilizar, ¿cierto?, de ácido sulfúrico existente en esta botella para finalmente preparar esta disolución que nos están pidiendo de ácido sulfúrico y cuyo volumen total tiene que ser de 20 litros. Por lo tanto, este 96% significa que en 96 gramos, ¿cierto?, de ácido sulfúrico, por supuesto, existen en
100 gramos de disolución. Eso es lo que significa este valor del 96%. O también yo lo podría interpretar como por cada 100 gramos de disolución existen 96 gramos de ácido sulfúrico. Entonces cualquiera de las dos formas uno lo podría interpretar. Entonces, teniendo claro eso, ahora viene el segundo dato importante que tenemos que obtener, ¿cierto?, de esta botella de ácido sulfúrico, o bien de donde exista, ¿cierto?, este ácido sulfúrico el cual vamos a utilizar. Recuerden que en este caso en particular este ácido es de una elevada pureza. Sin embargo, en los laboratorios muchas veces uno se encuentra con ácidos que poseen una pureza mucho menor, 92%, 90%, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que estar preparado, ¿cierto?, para preparar estas disoluciones ácidas ante cualquier escenario al cual uno pudiese encontrar. En este caso, yo lo estoy haciendo con un ácido típico que uno usualmente encuentra en un laboratorio, que es, ¿cierto?, un ácido, o mejor dicho, una disolución ácida, ¿cierto?, con un porcentaje de pureza muy elevado. El siguiente dato que tenemos que obtener, ¿cierto?, es con respecto a la densidad de esta botella, ¿cierto?, o de esta disolución ácida. Y eso generalmente aparece en la misma etiqueta, pero si no aparece, otra fuente es obtenerlo, ¿cierto?, a través de su respectiva hoja de seguridad. Como todo reactivo químico, y sobre todo de este tipo, siempre vienen, además, ¿cierto?, digamos del producto como tal, ¿cierto?, como el producto físico, también siempre viene acompañado por su respectiva hoja de seguridad. Y en esa hoja de seguridad hay importante información, dentro de la cual, ¿cierto?, aparece, por supuesto, la densidad de esta disolución ácida, en este caso, ¿cierto?, al 96% de pureza. Y en este caso, ¿cierto?, la densidad de esta disolución ácida es de 1.84 gramos por centímetro cúbico. Entonces, teniendo claro que la densidad, ¿cierto?, es de 1.84 gramos por centímetro cúbico, y además comprendiendo el significado del 96% masa-masa, lo cual significa, ¿cierto?, que en 100 gramos de disolución ácida existen 96 gramos de ácido sulfúrico. Con esta información recién estamos, ¿cierto?, preparados para realizar los respectivos cálculos. Y empecemos. Lo primero es que tenemos que determinar la cantidad de masa de ácido sulfúrico que tenemos que utilizar. O sea, me refiero, tenemos que determinar la cantidad de ácido sulfúrico puro que necesitamos utilizar, ¿cierto?, para preparar nuestra disolución, cuya concentración sea de 10 gramos por litro. Por lo tanto, esta es una fórmula muy sencilla, la cual dice que esta masa del ácido puro va a ser igual, ¿cierto?, a la concentración multiplicado, ¿cierto?, por el volumen al cual yo deseo preparar, o sea, el volumen total. Por eso que siempre cuando uno va a preparar cualquier disolución, cualquier tipo de disolución, uno tiene que tener claro la concentración de lo que va a preparar y sobre todo la cantidad o volumen de lo que quiere preparar. Entonces, con este humilde cálculo, concentración multiplicado por volumen, vamos a sacar, ¿cierto?, la cantidad de masa de ácido sulfúrico puro. Por lo tanto, si yo reemplazo, la concentración es de 10 gramos por litro, multiplicado por el volumen, que son 20 litros. Por supuesto, se simplifican los litros y el resultado va a quedar expresado en gramos. Y eso es muy fácil, ¿cierto? A la calculadora, 10 por 20 nos da un valor de 200 gramos. O sea, esa es la cantidad que yo debería ocupar para preparar la solución, o mejor dicho, la disolución lixiviante. Pero, como ya hemos conversado, en la botella, ¿cierto?, en la cual
vamos a sacar, ¿cierto?, esta cantidad de ácido sulfúrico, lamentablemente no está puro, sino que existen, ¿cierto?, 96 gramos de ácido sulfúrico puro por cada 100 gramos de disolución, ¿cierto?, en esa botella, ¿cierto? Entonces, con esta relación, yo puedo calcular la cantidad de masa de disolución ácida que yo debería sacar con la botella. Y eso es muy sencillo, ¿cierto? Yo podría decir lo siguiente, que la masa que yo tengo que sacar de la botella, es decir, la masa de disolución al 96%, tiene que ser igual, ¿cierto?, a los 200 gramos de ácido sulfúrico puro que yo necesito, y eso multiplicarlo por la siguiente relación de 100 gramos de disolución dividido por los 96 gramos de ácido sulfúrico. Y con esa humilde operación matemática, la cual nos da un valor de 208.333 gramos. O sea, esa es la masa que yo debería sacar, ¿cierto?, de esa botella en donde existe este ácido sulfúrico al 96%. Quizás muchos aún se confunden, ¿cierto?, cuando uno hace los cálculos de esta forma. Yo también podría haberlo hecho a través de la famosa regla de 3 simple. Podría haber dicho, bueno, en 100 gramos de disolución existen 96 gramos de ácido sulfúrico puro y yo necesito 200 gramos de ácido sulfúrico puro es a X gramos de disolución. Entonces, al resolver esa simple regla de 3 simple, también llegaríamos al mismo valor. Esto es muy interesante porque quizás muchas personas se deben estar preguntando, pero si vamos a sacar 208.333 gramos, eso no es ácido sulfúrico puro. Y en eso estamos de acuerdo. Pero también estamos de acuerdo, ¿cierto? Y ustedes también creo que lo comprenderán, que yo al sacar 208.333 gramos de la botella, yo ya sé que el 96% de lo que saque va a corresponder, ¿cierto?, a ácido sulfúrico puro. Y justamente si ustedes le sacan el 96% a 208.333, van a llegar evidentemente a los 200 gramos de ácido sulfúrico puro que habíamos calculado anteriormente. Entonces, esa es la belleza, ¿cierto?, de realizar estos cálculos, ¿cierto?, explicar muy bien el sentido de lo que uno está realizando. Perfecto. Como ya hemos calculado la masa que tengo que sacar de esta botella, ¿cierto?, de esta disolución de ácido sulfúrico, ¿cierto?, al 96%, lo más conveniente es sacarlo en volumen, ¿cierto? Porque no me imagino estar sacando 208.333 gramos, ¿cierto?, y ocupar una balanza sería demasiado complejo. Entonces es mucho más fácil, mucho más agradable sacar, ¿cierto?, esa misma cantidad, pero en vez de masa sacarla en volumen. Y como siempre nos acordamos a la relación, ¿cierto?, que nos permite llevar de masa a volumen o de volumen a masa, ¿cierto?, que es a través de la densidad. Y la densidad, ¿cierto?, de la disolución, ¿cierto?, al 96%, ya habíamos, ¿cierto?, concluido que es de 1.84 gramos por centímetro cúbico. Recuerden que ese valor, recuerden que ese valor ya lo habíamos calculado previamente. Entonces, tenemos todo. Tenemos la masa de la disolución ácida al 96%. Tenemos la tenemos la densidad de la disolución ácida al 96%. Entonces, con la relación de la densidad, que recordando, ¿cierto?, densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Pero eso yo lo puedo expresar, ¿cierto?, en función, ¿cierto?, de que yo quiero calcular el volumen. Por lo tanto, si yo despejo el volumen, sería igual a volumen es igual a la masa dividido por la densidad. Bueno, acá lo voy a volver a escribir. Perfecto. Entonces, como tengo todo, puedo llegar y reemplazar tranquilamente. Por lo tanto, el volumen de la disolución al 96% va a ser igual a la masa de la disolución al 96%
dividido por la densidad de la disolución al 96%. Y si yo reemplazo, ¿cierto?, la masa de la disolución al 96%, recién lo calculamos, ¿cierto?, 208.333 gramos, y eso lo dividimos por 1.84 gramos partido por cc. Por supuesto que ahí se simplifican los gramos y el resultado, ¿cierto?, nos da en cc, o que es lo mismo que ml, ¿cierto?, mililitros. Es decir, lo que yo tengo que sacar de esta botella son 113.224 centímetros cúbicos o mililitros o ml, ¿cierto? Y eso ya es mucho más sencillo de manejar. Por supuesto, yo siempre acá les digo a los alumnos, ¿cierto? Uno siempre recomienda, dependiendo de lo que uno tenga disponible en el laboratorio, ¿cierto?, cómo sacamos estos 113.224. Los 113 no habría problema, ¿cierto? 113 ml es muy fácil de medir, pero ¿cómo yo podría sacar el 0.224 restante? En el caso de que no tengamos cierto equipo ya mucho más preciso, entonces lo que uno generalmente hace es redondear este número, ¿cierto?, a un número entero. Y acá siempre se redondea a través de un punto de vista físico, no matemático, porque acá si fuera desde un punto de vista matemático, yo dejaría este número en 113. Pero los cálculos, ¿cierto?, nos dicen que tenemos que agregar 113.224. Entonces si yo este número lo aproximo a 113, matemáticamente por supuesto, no tendría sentido, ya que quedaría ácido, digamos, no disponible, ¿cierto?, para la futura lixiviación. Entonces en este caso conviene aproximarlo físicamente, ¿cierto? Y en vez de dejarlo en 113, mejor cerrarlo en 114 ml. Ahora, si ustedes tienen los instrumentos, ¿cierto?, para poder medir estos 113.224 cc, ¿cierto?, este volumen, por supuesto mucho mejor. Pero en el caso hipotético, muchas veces uno termina aproximando a un número entero. Bueno, ahora que hemos calculado, ¿cierto?, lo que tenemos que sacar finalmente de la botella, ¿cierto?, viene la siguiente pregunta que también muchos alumnos se hacen. Bueno, ¿cómo diablos preparamos esto? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es tomar el recipiente de 20 litros y por supuesto ubicar la marca a la cual, ¿cierto?, va a contener, ¿cierto?, estos 20 litros. Una vez ya logrado esto, una vez que uno tiene claro, ¿cierto?, hasta dónde debería llenar, ¿cierto?, el contenedor o recipiente con un volumen de 20 litros, lo primero que uno hace, ¿cierto?, es agregar, por supuesto, el agua. Esa es una regla sagrada en todo laboratorio. Primero siempre el agua. Y acá uno siempre toma como referente, si son 20 litros, uno perfectamente podría agregar 10 litros y luego agregar estos 113.224, ¿cierto? Y por supuesto, con eso, una vez que ya reaccione todo, ¿cierto?, después agregar el agua restante hasta alcanzar, ¿cierto?, los 20 litros. Uno podría hacerlo de esta forma, o si los volúmenes lo permiten, uno podría inclusive agregar más agua inicial. En este caso yo voy a agregar, ¿cierto?, como son 20 litros y como son apenas 113.2 ml, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar, ¿cierto?, y de inmediato voy a llenar, ¿cierto?, este depósito o este estanque con 15 litros, que también es válido, ¿cierto? Así que lo llenamos con agua, 15 litros. Por lo tanto todavía nos quedan
5 litros, ¿cierto? Para hasta alcanzar la marca final. Ahora que hemos agregado esta agua, ¿cierto? Podemos tranquilamente, ¿cierto? Agregar, ¿cierto? Estos 113.224 ml de esta disolución ácida, ¿cierto? Que hemos obtenido, ¿cierto? De esta botella. Entonces, por lo tanto, con tranquilidad agregamos, ¿cierto? Esta disolución ácida. Y acá no hay que asustarse, tampoco hay que tener miedo. Siempre cuando uno mezcla agua con ácido sulfúrico, la reacción, ¿cierto? Es muy exotérmica, libera mucha energía y por ende esto va a tender a calentarse. Así que acá no hay que asustarse. Entonces eso es normal que suceda. Por supuesto, uno siempre tiene que tomar todas las precauciones, ¿cierto? Al adicionar, ¿cierto? Este ácido, ¿cierto? Sobre el agua. Esto se va a calentar. Pero, insisto, uno cuando toma las medidas necesarias de seguridad no debería ocurrir ningún accidente. Así que esto se agrega con mucho cuidado, ¿cierto? Y una vez que uno ya termina de agregar, ¿cierto? Esta cantidad de disolución ácida, ¿cierto? Por supuesto, lo recomendable es esperar a que se enfríe. Una vez que esto ya se enfría, ¿cierto? Ya llega a temperatura normal, ¿cierto? Ahí recién estamos en condiciones de agregar el remanente de agua, ¿cierto? Hasta alcanzar la marca de los 20 litros en este estanque, en este bidón, ¿cierto? De lo que sea, donde estamos preparando finalmente nuestra disolución lixiviante. Y una vez que ya hemos alcanzado esa marca de los 20 litros, por supuesto viene la parte final que es el etiquetado, ¿cierto? Porque toda disolución que uno prepara, por supuesto tiene que etiquetarla, ¿cierto? Para que todo el mundo sepa que en este bidón o en este estanque, ¿cierto? O en este recipiente, lo que existe al interior es una disolución, ¿cierto? De ácido sulfúrico con una concentración de 10 gramos por litro. Y con eso, en forma muy segura, ¿cierto? Hemos realizado los cálculos pertinentes para preparar esta disolución lixiviante de ácido sulfúrico con una concentración de 10 gramos por litro. Bueno, resumiendo, lo importante que cuando a ustedes los manden, ¿cierto?, a preparar una disolución lixiviante, una disolución ácida, tienen que tener claro en primer lugar la concentración que desean alcanzar y segundo, el volumen que quieren preparar. Después tienen que tener claro de dónde van a sacar el respectivo ácido sulfúrico para poder prepararlo, ¿cierto? Y llevarlo a las condiciones que nos están exigiendo. En este caso, ¿cierto? O en este ejemplo, yo tomé que lo estamos preparando a partir de una disolución ácida de alta pureza, que es el que se ocupa generalmente en los laboratorios, ¿cierto? Una disolución que está entre 95 y 97% de pureza, que es bastante elevado. Y además necesitamos también el dato técnico que corresponde a la densidad de esa disolución ácida del cual, ¿cierto?, nosotros vamos a obtener nuestro ácido sulfúrico. Y como les decía, ¿cierto?, eso está o en la etiqueta, ¿cierto?, del respectivo reactivo, o bien se encuentra en la respectiva hoja de seguridad que siempre viene acompañada cuando uno adquiere este tipo de reactivo. Bueno, para finalizar este video, como siempre les comento, les dejo mi correo para que me puedan escribir, hacer consultas, hacer preguntas, opinar, ¿cierto? Criticar, reclamar, lo que sea, siempre todos bienvenidos para que este canal siga creciendo. Y creo que eso es todo por hoy, no se me queda nada y nos vemos en un próximo video. Chau.